Imagina una ciudad donde los hombres quisieron tocar el cielo, y un solo edificio desafió a los dioses. ¿Qué secretos guarda la Torre de Babel? Saludos viajeros del tiempo y de la memoria. Soy Basilio, vuestro guía en este viaje a través de los enigmas de la historia antigua. Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes y enigmáticos de la humanidad, la Torre de Babel. Caminaremos por llanuras milenarias, entre barro y ladrillos, adentrándonos en una civilización que soñó con tocar el cielo y que dejó tras de sí preguntas que aún nos desafían. Imaginad ciudades llenas de actividad, con obreros, escribas, comerciantes y sacerdotes, todos contribuyendo a un proyecto que era tanto físico como simbólico. En este viaje, descubriremos los posibles orígenes históricos, las teorías arqueológicas, las leyendas que rodean a la torre y los enigmas que han cautivado a generaciones. Dejad que vuestra imaginación se transporte al corazón de Mesopotamia, donde cada ladrillo y cada palabra susurran secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Capítulo 1. El sueño de Babilonia. La Torre de Babel es más que un mito. Es un reflejo de la ambición humana y del desarrollo urbano en la Mesopotamia antigua. Hacia el año 1790 a.C., durante el reinado de Hammurabi, se comenzaron a erigir las primeras estructuras monumentales en la ciudad de Babilonia, probablemente zigurats que servían como templos y observatorios astronómicos. Estas construcciones escalonadas, hechas con ladrillos de arcilla cocida, combinaban arquitectura y astronomía, reflejando la conexión profunda entre religión, ciencia y poder político. Se cree que el Etemenanki, dedicado al dios Marduk, fue la torre que inspiró el mito bíblico. Este zigurat tendría una base cuadrada de cerca de 92 metros de lado y una altura estimada en más de 50 metros, dividida en múltiples niveles conectados por rampas, donde sacerdotes y astrónomos podían estudiar los cielos y realizar ceremonias. En el siglo VI a.C., Nabucodonosor II emprendió una gran reconstrucción de Babilonia, realzando el Esagila y el Etemenanki, reforzando sus muros y añadiendo decoraciones de ladrillo esmaltado azul, con relieves de dragones y toros alados. La torre, según los cronistas de la época, alcanzaba alturas vertiginosas y era visible desde kilómetros a la redonda, simbolizando no solo la devoción religiosa, sino también la capacidad humana de transformar la tierra mediante ingenio y trabajo colectivo. Los obreros, organizados en grupos especializados, moldeaban los ladrillos, transportaban materiales y supervisaban la alineación de cada nivel con precisión astronómica. Cada piedra llevaba consigo no solo barro y fuego, sino también la intención de elevar a la ciudad hacia los dioses, un gesto que combinaba orgullo, fe y desafío. La leyenda bíblica nos habla de una humanidad que, unida por un solo lenguaje, intentó construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre. Dios, según el relato, confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos. Si bien esta narración tiene un carácter simbólico, los hallazgos arqueológicos confirman que Babilonia tuvo zigurats colosales que podrían haber inspirado la historia. Investigaciones recientes sugieren que el Etemenanki y otros templos de la región funcionaban también como centros administrativos y astronómicos, donde se registraban eclipses, movimientos de planetas y ciclos agrícolas. Así, la Torre de Babel representa la unión de mito e historia, un sueño tangible de los hombres que buscaban trascender su mortalidad, y un enigma que sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y viajeros del tiempo. Cada ladrillo colocado, cada rampa construida, cada observación celeste realizada por los antiguos babilonios nos habla de su ingenio, su fe y su deseo de tocar lo divino. La torre es un puente entre la historia real de Babilonia y la leyenda que ha viajado a través de milenios, un símbolo eterno del poder, la ambición y los misterios de la humanidad. Capítulo 2. La ascensión del Etemenanki. La ciudad de Babilonia se alzaba majestuosa entre los ríos Tigris y Eufrates, un testimonio vivo del ingenio y la ambición humana. Hacia el 1790 a.C.,
Durante el reinado de Hammurabi, los primeros zigurats comenzaron a surgir, estructuras que combinaban la arquitectura monumental con la función de templos y observatorios astronómicos. Sin embargo, fue en el siglo VI a.C., bajo Nabucodonosor II, cuando Babilonia alcanzó su apogeo y la ciudad se transformó en un centro de poder y esplendor sin igual. El Etemenanki, zigurat dedicado al dios Marduk, se convirtió en el símbolo más imponente de esta ambición. Cada nivel de esta estructura escalonada estaba diseñado para acercar a los hombres al cielo, mientras su base cuadrada de casi 91 metros de lado sostenía rampas que permitían ascender hasta el templo superior. Los relieves de ladrillo esmaltado contaban historias de dioses y héroes, y cada decoración representaba tanto la historia como el orden cósmico que regía la ciudad. Los obreros trabajaban desde el alba hasta el ocaso, transportando arcilla y ladrillos cocidos, moldeando cada pieza con precisión milimétrica. Los arquitectos, utilizando conocimientos de geometría y astronomía, alineaban los niveles con los movimientos de los astros, asegurando que la torre no solo fuera un monumento físico, sino también un observatorio celeste que registrara eclipses, fases lunares y ciclos solares. El Etemenanki era más que un zigurat. Era un mapa del universo hecho de barro y fuego, un lugar donde la devoción y la ciencia se entrelazaban. Las ceremonias religiosas que se celebraban en la cima combinaban rituales de fertilidad, observaciones astronómicas y proclamaciones de poder, reflejando cómo los hombres de Babilonia buscaban la bendición divina para sus empresas y la protección de la ciudad. Las crónicas de la época mencionan la magnitud de la torre y la fascinación que provocaba entre habitantes y viajeros. Los sacerdotes custodios del Etemenanki eran también astrónomos, encargados de interpretar el cielo y determinar las fechas propicias para sembrar y cosechar. La torre estaba conectada con Esagila, el templo principal de Marduk, y juntos formaban un complejo que representaba la armonía entre el hombre, la ciudad y el cosmos. Cuando se observa el zigurat desde la distancia, incluso hoy a través de las excavaciones arqueológicas, se percibe la intención de los antiguos: elevar la mirada del hombre hacia lo divino, recordándole que su ambición podía acercarlo al cielo, pero también que el poder de los dioses siempre estaba presente. El Etemenanki se convierte así en un puente entre mito e historia, un monumento que refleja la audacia humana, la devoción religiosa y el ingenio técnico de una civilización que supo soñar en grande y construir para la eternidad. Capítulo 3. La ciudad que hablaba con el cielo. Babilonia no era solo la torre que tocaba el cielo, sino una ciudad vibrante, un mosaico de culturas, lenguas y oficios que convergían en un mismo espacio. Comerciantes llegaban desde tierras lejanas, trayendo metales, especias, telas y piedras preciosas, mientras artesanos transformaban estos materiales en objetos de utilidad y devoción. Las plazas bullían de actividad. Músicos, poetas y narradores recitaban historias de dioses y héroes, mientras los escribas registraban cada transacción y cada evento en tablillas de arcilla. Los mercados eran ecos de una civilización que ya comprendía la importancia del comercio y la comunicación, y que dependía de la cooperación de muchos para sostener la ambición de un proyecto que trascendía lo humano y tocaba lo divino. En este entorno surgía el misterio que alimentaría la leyenda: la lengua única que, según la tradición, hablaban todos los hombres en la época de la torre. Esta lengua unificadora no solo facilitaba la construcción del monumento, sino que también permitía la coordinación de ceremonias religiosas, rituales astronómicos y decisiones administrativas que abarcaban toda la ciudad. Los teólogos y estudiosos contemporáneos han propuesto que esta narrativa refleja la realidad de un mundo donde los primeros imperios centralizados necesitaban una lengua común para gobernar, planificar y mantener la cohesión social. La dispersión de lenguas posterior simboliza la fragmentación cultural y política que siguió, un fenómeno observable incluso en los registros históricos y arqueológicos de la región mesopotámica. Así, el mito de Babel se convierte en una metáfora de la complejidad de la comunicación y del poder del lenguaje en la sociedad humana.
La vida cotidiana alrededor de la torre estaba marcada por la religiosidad y el trabajo ritualizado. Cada ciudadano, desde el más humilde obrero hasta el sacerdote más influyente, tenía su lugar en la jerarquía que sostenía la ciudad y sus monumentos. Los rituales no solo servían para agradar a los dioses, sino también para reforzar la autoridad de los gobernantes y la unidad de la comunidad. Las festividades como el Akitu, el Año Nuevo Babilónico, involucraban procesiones, ofrendas y observaciones astronómicas que conectaban a la población con los ciclos cósmicos. Los niños aprendían a reconocer constelaciones, mientras los ancianos transmitían historias de los orígenes de la ciudad, de sus héroes y de la torre que pretendía tocar el cielo, mezclando mito y realidad en la memoria colectiva. Los historiadores modernos han sugerido que la leyenda de Babel puede haberse originado para explicar fenómenos históricos como la expansión de pueblos y la diversidad de lenguas. La torre se convierte en un símbolo de la ambición humana y de la necesidad de organizar la sociedad frente a retos logísticos, políticos y culturales. A través de los relatos, se transmite un mensaje sobre los límites de la cooperación y la importancia de la diversidad cultural. Algunos arqueólogos sostienen que la presencia de diferentes comunidades en Babilonia, desde comerciantes fenicios hasta colonos mesopotámicos, pudo inspirar la idea de lenguas múltiples. Cada lengua, cada dialecto, era una prueba de la dispersión y la riqueza cultural que surgió de un centro urbano en expansión. El misterio que rodea a la torre también se manifiesta en los registros astronómicos y religiosos que han llegado hasta nosotros. Observaciones de eclipses, movimientos de planetas y fases lunares eran cuidadosamente anotadas, sugiriendo que la torre y la ciudad funcionaban como un observatorio avanzado, anticipando ciclos agrícolas y ceremoniales. La conexión entre lo humano y lo divino se manifestaba en cada aspecto de la vida urbana. Cada calle, cada mercado, cada templo, formaba parte de un entramado que sostenía tanto la existencia cotidiana como la leyenda de la torre. Así, Babilonia se nos presenta como una ciudad de enigmas y conocimientos, donde el mito de Babel emerge no solo de la arquitectura, sino del corazón mismo de la civilización, de la interacción entre las personas, la lengua, la cultura y los cielos que los guiaban. Capítulo 4. Teorías y misterios de la torre. La Torre de Babel ha despertado fascinación no solo por su magnificencia física, sino también por los enigmas que la rodean. Algunos historiadores sostienen que, detrás del mito bíblico, se encontraba la memoria de zigurats colosales construidos en Babilonia y otras ciudades mesopotámicas. Estas estructuras no solo servían como templos y observatorios astronómicos, sino que también representaban la ambición de los reyes de conectar la ciudad con lo divino. Las tablillas cuneiformes encontradas en Mesopotamia describen rituales y festividades que tenían lugar en la cima de estos templos, confirmando que la torre era un centro de poder religioso, político y cultural. Para los babilonios, la torre era un lugar donde se entrelazaban los ciclos celestes y las decisiones humanas, un símbolo del orden universal y la aspiración de trascender lo terrenal. Algunos arqueólogos modernos, como Robert Koldewey, han intentado reconstruir la torre basándose en los restos encontrados durante las excavaciones de Babilonia a comienzos del siglo XX. Se descubrieron rampas, escalones y la base de lo que pudo ser un zigurat monumental, reforzando la teoría de que la torre fue una construcción real y no un simple mito. Sin embargo, el tamaño exacto y la altura final siguen siendo objeto de debate. Mientras unos estiman que pudo alcanzar más de 90 metros, otros sugieren que las dimensiones eran menores, pero igualmente imponentes para la época. Más allá de su tamaño, la torre se convirtió en un símbolo de la interacción entre mito e historia. Un monumento tangible cuya leyenda se expandió hasta los confines de la tradición bíblica, transformando la memoria de Babilonia en un mito universal. La torre también ha sido objeto de interpretaciones teológicas y filosóficas. Algunos estudiosos sugieren que el relato de Babel refleja la tensión entre la unidad y la diversidad humanas. La idea de una lengua común uniendo a todos los hombres puede representar un ideal de cooperación y poder centralizado,
mientras que la dispersión de lenguas simboliza la pluralidad y la complejidad de la civilización. En este sentido, la torre se convierte en un espejo de la condición humana. La ambición de alcanzar lo divino, la necesidad de organización social y la inevitabilidad de la diversidad cultural. Estas interpretaciones no solo enriquecen la comprensión histórica, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los límites del poder humano y la influencia de la cultura en la construcción del mito. La Torre de Babel también aparece vinculada a otras culturas y tradiciones antiguas. Algunos expertos han sugerido que el mito pudo inspirar relatos similares en Egipto, Anatolia e incluso en la tradición griega. La idea de torres o montañas sagradas que conectan la tierra con el cielo es recurrente en civilizaciones que comprendían la importancia de la observación astronómica y la devoción religiosa. Los templos escalonados y las montañas artificiales que se construyeron en diferentes regiones reflejan un patrón de pensamiento común. El deseo humano de crear un vínculo tangible entre lo terrenal y lo celestial. La Torre de Babilonia, en este contexto, no es solo un hecho histórico, sino un arquetipo que ha influido en la imaginación humana durante milenios. Los misterios de la torre no se limitan a su arquitectura o a sus símbolos religiosos. Algunos investigadores han planteado teorías más especulativas. ¿Podría la dispersión de lenguas haber sido una interpretación poética de la diversidad étnica y cultural de la región? ¿Fueron los zigurats instrumentos de observación astronómica avanzada que los antiguos utilizaron para predecir fenómenos naturales? La falta de registros completos deja espacio para la imaginación, y la combinación de evidencia arqueológica, textos antiguos y tradición oral hace que la Torre de Babel continúe siendo un enigma fascinante. Cada tablilla, cada relieve y cada fragmento de ladrillo nos acerca a comprender cómo los babilonios percibían su relación con los dioses, con la ciudad y con el mundo que los rodeaba, mientras la torre se erige en nuestra memoria como un símbolo de ambición, misterio y trascendencia. Capítulo 5. Ecos de la torre en la cultura y la ciencia. La Torre de Babel no fue solo un monumento arquitectónico, sino un punto de convergencia de conocimiento, religión y cultura que impactó a toda Mesopotamia y más allá. Su presencia en la ciudad de Babilonia convirtió al lugar en un centro neurálgico de intercambio cultural, donde mercaderes, astrónomos, escribas y sacerdotes compartían ideas y descubrimientos. Los templos cercanos al zigurat funcionaban como bibliotecas vivas, con tablillas cuneiformes que registraban historia, leyes, rituales, cálculos astronómicos y tratados comerciales. Cada nivel de la torre y sus alrededores servía como un espacio donde se entrelazaban la administración urbana, la educación y la devoción religiosa, creando un ecosistema de conocimiento que alimentaba la memoria de generaciones. El impacto científico de la torre es igualmente notable. Los babilonios fueron pioneros en la observación astronómica, utilizando los niveles superiores de los zigurats para registrar los movimientos de los planetas, eclipses y fases lunares. Esta información era vital para determinar los ciclos agrícolas y las fechas de festividades religiosas, y su precisión permitió la creación de calendarios complejos que influyeron en civilizaciones posteriores. Algunos investigadores sostienen que la torre actuaba como un gigantesco observatorio, donde cada orientación y alineación tenía un propósito: conectar la arquitectura con el cosmos. La Torre de Babel, en este sentido, no solo reflejaba ambición humana, sino también un profundo entendimiento de los patrones naturales y de la necesidad de sincronizar la vida diaria con los ritmos del universo. Culturalmente, la torre fue un símbolo de unidad y, al mismo tiempo, de diversidad. La leyenda bíblica habla de un lenguaje único que unía a todos los hombres, pero que fue dispersado por los dioses, dando origen a la multiplicidad de lenguas y culturas. Este relato puede interpretarse como una metáfora de los desafíos de la comunicación, la cooperación y la integración social en una ciudad multicultural. Babilonia albergaba poblaciones de distintos orígenes, y la torre se convirtió en un punto focal de identidad y cohesión. Las ceremonias, procesiones y festivales realizados en sus cercanías reforzaban tanto la devoción religiosa como la memoria colectiva,
Mientras los relatos sobre la torre se difundían por territorios lejanos, influyendo en tradiciones y mitos de otras culturas cercanas, desde Asiria hasta Persia. Los enigmas de la torre también se reflejan en las preguntas que aún hoy despierta la arqueología. ¿Cómo lograron los antiguos levantar estructuras tan colosales sin tecnología moderna? ¿Qué técnicas de organización laboral y logística emplearon? Las excavaciones en Babilonia revelan restos de rampas, escaleras y cimientos que muestran un ingenio sorprendente, pero el misterio de su altura exacta, de los rituales en la cima y de los posibles secretos astronómicos permanece sin respuesta. Algunos estudiosos incluso han especulado sobre la existencia de cámaras ocultas o registros perdidos que podrían contener información sobre la astronomía, la religión y la política de la época, un legado que desafía el paso del tiempo y alimenta la fascinación de historiadores y viajeros. Finalmente, la Torre de Babel sigue resonando en la imaginación humana como un símbolo de ambición, misterio y trascendencia. Su influencia se percibe en la literatura, la arquitectura y la tradición religiosa de innumerables culturas posteriores. Cada ladrillo, cada tablilla y cada relato conservado refleja la combinación de fe, ciencia y aspiración que caracterizó a los antiguos babilonios. La torre se convierte en un espejo de la condición humana. El deseo de alcanzar lo divino, de organizar la sociedad, de explorar el cosmos y de dejar un legado que desafíe los siglos. Así, incluso en ruinas, la Torre de Babel continúa hablando, recordándonos que la historia, la ciencia y la imaginación pueden entrelazarse para crear un monumento eterno en la memoria de la humanidad. Capítulo 6. Ruinas y leyendas. La caída de la torre. La majestuosidad de la Torre de Babel no sobrevivió intacta a los siglos. Babilonia, epicentro de culturas, comercio y religiosidad, fue víctima de invasiones, conflictos internos y cambios políticos que marcaron su declive. Se cree que el esplendor de la torre comenzó a deteriorarse ya en el siglo IV a.C., cuando los conquistadores persas reorganizaron la ciudad y las estructuras monumentales fueron parcialmente destruidas o desmanteladas para reutilizar sus materiales. Los registros arqueológicos muestran cimientos erosionados, rampas colapsadas y restos de ladrillos cocidos, que sugieren que la torre no desapareció de un día para otro, sino que se desmoronó gradualmente, víctima del tiempo, la guerra y la falta de mantenimiento. Sin embargo, la memoria de su grandeza perduró, convirtiéndose en mito y leyenda en las culturas vecinas. Diversos relatos antiguos, además de la tradición bíblica, aluden a la destrucción de la torre. Algunos escritores griegos y romanos mencionan zigurats colosales en Babilonia que ya estaban en ruinas en su tiempo, reforzando la idea de que la torre fue real y no meramente simbólica. La combinación de desastre natural, abandono y saqueos militares pudo haber acelerado su caída. La leyenda de la confusión de lenguas, aunque mitológica, refleja una interpretación poética de estos eventos. La dispersión de pueblos y culturas, y la fragmentación de la civilización que una vez unió bajo un mismo lenguaje y propósito a Babilonia. La torre, en ruinas, se convirtió en un recordatorio tangible de los límites de la ambición humana y de la fragilidad de los logros materiales frente al paso del tiempo. Aún en ruinas, la torre dejó una influencia cultural profunda. Su imagen inspiró relatos épicos, poemas y tradiciones en Egipto, Persia, Grecia y más allá, donde la idea de una construcción que conectara la tierra con los cielos se replicó en diferentes formas. Algunos templos escalonados en Anatolia y los piramidales en Mesopotamia pueden haber sido concebidos tomando como referencia la memoria de estas estructuras colosales. Los relatos bíblicos, especialmente la historia de Babel, se expandieron, transmitiendo un mensaje de enseñanza sobre la cooperación, la ambición y la diversidad de lenguas. La torre se volvió un símbolo de lo que los humanos pueden alcanzar y de lo que los dioses pueden limitar, una metáfora que se mantuvo vigente durante milenios. Los enigmas que rodean su destrucción también han dado pie a teorías más modernas. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que terremotos, inundaciones o cambios en los ríos Tigris y Éufrates hayan afectado la estabilidad de la estructura.
Otros sugieren que la torre pudo haber sido desmantelada deliberadamente por gobernantes posteriores, que veían en ella un símbolo de poder rival o una amenaza a su autoridad. La falta de registros directos impide confirmarlo con certeza, pero estas hipótesis muestran que la historia de la torre combina hechos verificables, interpretaciones históricas y un halo de misterio que sigue alimentando la fascinación de arqueólogos y estudiosos. Más allá de los hechos, la Torre de Babel continúa siendo un enigma simbólico. Su caída refleja la interacción entre la ambición humana, la política, la religión y la geografía de Mesopotamia. La dispersión de las lenguas y las culturas alrededor de la región pudo haber sido influida tanto por eventos reales como por la necesidad de explicar fenómenos sociales y políticos complejos. Así, la torre permanece como un símbolo eterno, la evidencia tangible de la grandeza de Babilonia, un recordatorio de sus límites y una fuente de inspiración para la imaginación humana. Cada fragmento hallado, cada tablilla antigua y cada relato transmitido por generaciones nos acerca un poco más al misterio de su existencia y a la lección que encierra para quienes buscan comprender la historia y la ambición de los hombres. Capítulo 7. Misterios y teorías alrededor de la torre. A lo largo de los siglos, la Torre de Babel ha generado innumerables enigmas que desafían a historiadores, arqueólogos y teólogos por igual. Su existencia concreta, aunque respaldada por restos arqueológicos de Babilonia, sigue envuelta en dudas sobre su tamaño exacto, sus funciones precisas y los detalles de su construcción. Algunos investigadores sugieren que los zigurats eran más que templos religiosos. Podrían haber funcionado como observatorios astronómicos avanzados, alineados con los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, lo que habría permitido a los antiguos babilonios predecir eclipses y regular los ciclos agrícolas. Este conocimiento, escondido entre rituales y leyendas, revela un grado de sofisticación científica que aún sorprende a los estudiosos modernos. Existen teorías alternativas que plantean que la torre podría haber sido un centro de enseñanza y conocimiento, donde se combinaban astronomía, matemáticas, astrología y religión. Algunos textos sugieren que los sacerdotes babilonios, custodios de la torre, eran también los primeros astrónomos, encargados de registrar fenómenos celestes y traducirlos en instrucciones para la vida diaria, desde la agricultura hasta la planificación urbana. La idea de que un edificio pudiera ser un instrumento de control social y religioso, al mismo tiempo que un laboratorio de observación científica, añade un aura de misterio que hace que la Torre de Babel sea única entre las construcciones antiguas. Los niveles superiores, inaccesibles para la mayoría, reforzaban la sensación de poder y secreto, y la historia de la confusión de lenguas podría simbolizar la separación entre conocimiento común y conocimiento reservado a los iniciados. La torre también ha sido objeto de especulación respecto a sus conexiones con otros monumentos antiguos. Algunos estudiosos han encontrado paralelos entre los zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Egipto, los templos escalonados de Anatolia o incluso las construcciones de Mesoamérica, como los templos de Teotihuacán. Aunque separados por siglos y continentes, estos monumentos comparten un patrón común: la elevación hacia el cielo, la simetría geométrica y la función ritual. Esto sugiere que, más allá de la Torre de Babel en sí, existe un arquetipo universal de estructuras sagradas que reflejan el deseo humano de conectarse con lo divino y comprender el cosmos, un símbolo de ambición y espiritualidad que trasciende culturas y épocas. Los misterios también incluyen aspectos más prácticos. ¿Cómo pudieron los antiguos levantar tantos pisos sin tecnología moderna? ¿Cómo organizaron el trabajo de cientos de obreros y cómo mantuvieron la cohesión social y logística de una obra tan colosal? Las rampas y escaleras descubiertas en excavaciones indican un conocimiento avanzado de ingeniería y planificación, pero los detalles completos siguen siendo desconocidos. Algunos arqueólogos sugieren que se trataba de un proceso gradual, con varias generaciones contribuyendo a la torre, mientras otros plantean que pudo existir una coordinación central sorprendentemente eficiente para la época. Cada hipótesis abre nuevas preguntas, reforzando el halo de misterio que rodea la construcción. Finalmente,
La Torre de Babel sigue siendo un enigma que une mito, historia y ciencia. Su legado no se limita a los restos físicos, sino que perdura en las tradiciones, los relatos bíblicos y las teorías arqueológicas. La torre nos habla de la ambición humana, del deseo de conocimiento, de la creación de civilización y de la fascinación por lo divino. Cada tablilla, cada vestigio y cada mito conservado nos recuerda que la historia antigua está llena de secretos por descubrir. La Torre de Babel, aunque destruida y fragmentada, permanece viva en la imaginación colectiva, un monumento eterno que desafía nuestra comprensión, inspirando preguntas sobre la relación entre poder, religión, ciencia y cultura, y recordándonos que algunos misterios no están destinados a resolverse por completo, sino a estimular la curiosidad y la fascinación humanas. La Torre de Babel permanece como un símbolo que atraviesa milenios, conectando historia, mito y enseñanza. Su legado no se limita a los ladrillos cocidos o a los cimientos descubiertos por arqueólogos, sino que reside en la imaginación humana, en la manera en que generaciones enteras han reflexionado sobre la ambición, el conocimiento y la diversidad cultural. La torre nos recuerda que los hombres siempre han buscado tocar el cielo, comprender el cosmos y dejar un testimonio duradero de su existencia. Cada tablilla, cada relato y cada vestigio arqueológico es un eco de la ciudad que alguna vez bulliciosa, organizada y devota, construyó un puente entre lo terrenal y lo divino. El mito de Babel también enseña sobre la complejidad del lenguaje, la comunicación y la cooperación. La confusión de lenguas, aunque legendaria, refleja una verdad profunda. La diversidad humana es inseparable de la historia, la migración y la interacción cultural. La torre, concebida como símbolo de unidad, se transformó en un recordatorio de que la cooperación tiene límites, que la ambición humana puede alcanzar lo sublime, pero también que la pluralidad es inevitable. Este equilibrio entre aspiración y diversidad sigue vigente, inspirando a historiadores, lingüistas y pensadores a estudiar cómo la comunicación y la cultura influyen en la organización de la sociedad y la transmisión del conocimiento a través del tiempo. En términos arqueológicos, la torre sigue siendo un objeto de fascinación y estudio. Los restos encontrados en Babilonia permiten reconstruir su monumentalidad y su función dentro de la ciudad, pero también abren preguntas sobre las técnicas constructivas, la planificación urbana y los rituales asociados a ella. La torre no era un proyecto aislado, formaba parte de un complejo urbano, social y religioso que reflejaba la relación entre el hombre y lo divino, la ciudad y el cosmos. Cada hallazgo reafirma que los babilonios, con ingenio, disciplina y visión, fueron capaces de crear algo que no solo perduró en el tiempo, sino que dejó un legado que cruzó fronteras culturales y geográficas. El simbolismo místico de la torre también continúa inspirando reflexiones sobre el poder humano y la conexión con lo divino. La torre nos invita a contemplar nuestra capacidad de soñar y construir, de organizar la sociedad y de interactuar con fuerzas que trascienden nuestra comprensión. La historia de Babel nos recuerda que los logros humanos, aunque impresionantes, deben armonizar con los principios que rigen la existencia y la convivencia. Cada civilización que la estudia, la interpreta o se inspira en ella revive la aspiración de los antiguos babilonios y reconoce la dimensión eterna de sus sueños. Finalmente, la Torre de Babel permanece como un puente entre pasado y presente, entre mito e historia, entre el hombre y el cosmos. Su legado no se mide solo en metros de altura o en complejidad arquitectónica, sino en la capacidad de inspirar, enseñar y desafiar la mente humana. La torre nos recuerda que cada esfuerzo colectivo, cada innovación y cada búsqueda de conocimiento son actos que pueden trascender generaciones. Aunque los ladrillos originales se hayan perdido, la esencia de la torre, su mensaje de ambición, diversidad y misterio, sigue viva en la memoria colectiva, enseñándonos que la historia y la imaginación pueden entrelazarse para crear monumentos que perduran más allá del tiempo. La Torre de Babel, en su grandeza y en su caída, sigue siendo un faro que ilumina la historia, la cultura y la espiritualidad humanas, un legado eterno que nos conecta con los antiguos y nos invita a mirar hacia el cielo con asombro y respeto.
Soy Basilio, y este ha sido un viaje por las huellas de la antigua Mesopotamia y la enigmática Torre de Babel. Si este relato te ha hecho viajar conmigo por las arenas del tiempo ancestral, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo con un like. Te envío un abrazo místico, que cruce los siglos y las dunas de la historia hasta encontrarte en el próximo enigma.